Estimados alumnos, vamos a continuar con el desarrollo de las clases de física. El tema que vamos a tocar se llama momento de la fuerza. ¿Qué viene a ser el momento de la fuerza? Es una magnitud vectorial, o sea que se puede medir. De todas maneras, donde se va a tener en cuenta lo que es el módulo va a indicar el giro que se va a realizar de determinado instrumento y donde se va a producir una fuerza al momento de aplicar a algún punto. En ese punto se va a llamar todo lo que se llama el centro de giro. Luego también tenemos en cuenta que en el momento de la fuerza va a haber también el sentido y la dirección, o sea que se va a determinar por el giro o la regla de la mano derecha, o también llamado del tornillo. El momento de fuerza también se le puede indicar como el efecto de rotación, o sea, al momento de hacer el giro tenemos que ver a dónde vamos a ir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y todo esto se va a producir mediante una fuerza. Esa fuerza es la que va a indicar cuál es el sentido y cuál es la dirección. Para esto tenemos acá una fórmula MTOF, momento de fuerza, va a indicar la fuerza que se va a hacer y luego la distancia que va a recorrer durante el centro de giro. Por eso que tenemos MTOF igual F por D. ¿Qué significa MTO? Momento de fuerza. La F, la fuerza que se va a aplicar en el eje de giro. Y luego la distancia es el brazo de la fuerza que se va a aplicar al momento de accionar el instrumento que se llama a nivel del eje de giro y luego centro de giro también. Entonces acá en la distancia de la fuerza que tiene hacia el eje de rotación. Pero para todo esto el momento de rotación también se va a basar en unas unidades. Y las unidades que se van a aplicar es a nivel de Newton-metros. Newton-metros. Y también el Newton también se va a indicar a nivel de metros, kilogramos. Y los kilogramos también van a tener en cuenta como metros. Y el metro también se va a transformar en centímetros por kilogramos. Entonces tenemos acá a nivel de metros, a nivel de Newton y a nivel de centímetros y a nivel de metros. Un ejemplo bien palpable del momento de fuerza, lo que tenemos siempre cuando nosotros estamos en nuestra casa, accionamos, ¿no? Y a la puerta tiene siempre una manija. Y como estamos apurados, no sabemos si es a la derecha o a la izquierda y accionamos. Pero lo accionamos con una fuerza que si se abre, inmediatamente empujamos la puerta. Entonces ahí tenemos que ver al momento de hacer girar por acción de una fuerza, si la fuerza aumenta, entonces el giro va a ser más rápido y la intensidad también para poder abrirse la puerta. Pero si por A por B de repente el giro lo he hecho mal, entonces el brazo de acción va a ser inútil porque no se va a abrir. Entonces nuevamente el torque va a aumentar o va a disminuir, pero en ese sentido va a disminuir porque la fuerza va a ser en vano. En el brazo de fuerza sí, acá vamos a tener en cuenta la distancia que va a haber a nivel del eje de giro, que va a existir un punto de referencia. El punto de referencia es lo que vamos a tener en cuenta, qué cosa es lo que vamos a tener un punto fijo en un cuerpo y luego tenemos que ver la dirección y el sentido que la fuerza se va a aplicar sobre determinado objeto. Ahora, si en el punto A, que vamos a ver ahora en la gráfica, si en el punto A se fija y se encuentra en otro extremo de la mano izquierda también otra barra que se muestra en la otra figura, en la dirección perpendicular, la parte de arriba, la Y, en la parte de abajo, Y pero negativo, se va a aplicar la fuerza pero en el punto B. O sea, tenemos el punto A y el punto B. Y tenemos en medio la parte de distancia. Aquí se va a aplicar más, de una forma más práctica del brazo de fuerza. Acá tenemos la forma de que va a accionar una matraca. Aquí tenemos acá una matraca. Esto va a accionar la A, vuelve para acá, la B también vuelve para el otro lado. Y el giro que va a tener, por eso se llama eje de giro. Acá tenemos el brazo empezando de la A y tenemos la B. La acción que va a tomar más es la A, porque el que va a hacer el giro va a ser la A. Va a girar en una forma de eje de rotación, y la fuerza lo voy a aplicar yo al momento de accionar la matraca. Entonces el giro va a ser de derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Entonces ahí tenemos el brazo de giro A, B y la distancia que va a recorrer de acuerdo a la acción del eje de giro. Y tenemos el positivo, la Y, y tenemos el negativo, la menos Y. Uno de los casos que va a tener en cuenta el efecto de rotación que va a realizar este giro por accionar de la fuerza. En el primer caso, cuando la fuerza se aplica de una forma particular, el brazo de palanca. Esto tenemos acá, cuando ustedes ven ahí accionar, cuando quiere pasar la persona,
tiene que movilizar y luego gira, mueve y la parte de en medio también queda hasta que ya nuevamente pasas. Entonces eso permite que la fuerza que tú estás aplicando va accionando la primera, va accionando la segunda hasta que tu sentido de rotación ha sido completa y tú sales. Otro caso que tenemos acá, bien palpable, es el momento de fuerza cuando se aplica una fuerza. Si yo aplico una fuerza acá, inmediatamente tenemos que tener una forma horizontal también, la distancia que está recorriendo la fuerza a lo que está sosteniendo. Esto me va a permitir accionar y realizar un ángulo, porque aquí estoy formando un ángulo de 45 grados. Entonces este ángulo 45 grados me permite también proyectarse hacia la parte de abajo, porque la distancia también va a haber en la parte de arriba y también la distancia va a ser en la parte, porque esto también va a accionar. Esto también va a accionar como hemos visto en la gráfica anterior. Acciona acá y nuevamente gira el eje de giro acá. Y entonces eso va a permitir que se forme el ángulo, y el ángulo acá, de acuerdo a la distancia, seno de el ángulo alfa. Luego tenemos acá la fórmula que vamos a transmitirla y vamos a realizar de acuerdo acá a la gráfica. Momento de fuerza va a ser igual la fuerza que yo estoy imprimiendo por el seno de alfa. Otro caso, acá el momento de fuerza que se va a aplicar ya es con respecto al punto O, pero es una forma recta. Y es lo que va a mantener la fuerza por el punto de rotación, y al momento de esa fuerza va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Si yo le aplico acá, la parte en medio, aplico acá, entonces acciono, la fuerza que va a entender acá, la fuerza que va a indicar, no va a haber nada. Simplemente el eje de rotación va a ser nulo, porque no va a tener movimiento, no va a haber giro, no va a haber nada. Simplemente la distancia se va a permanecer, y luego la fuerza que yo voy a accionar sobre el determinado el cuerpo acá, el momento de fuerza va a quedar inútil. Entonces acá el momento de fuerza por la fuerza que estoy accionando acá va a ser igual a cero. Entonces por lo tanto F por 0 va a ser igual a 0. Entonces no hay rotación por más que yo le aplique una fuerza. Acá también tenemos otro, sin aplicarle la fuerza acá ya, sino simplemente le aplicar la fuerza acá al momento de pasar. Entonces aquí tampoco no va a tener nada en cuenta, pero no, aquí no va a haber rotación, pero la rotación simplemente va a ser a nivel de fuerza por la distancia que se va a recorrer. Aquí ya no hay giro. Y acá tenemos una parte importante de las aplicaciones que se realizan en los momentos de fuerza. Las aplicaciones, o sea, ¿en qué se utiliza? Para ajustar las tuercas. Acá tenemos una tuerca. Yo tengo acá ¿cómo se llama? Un tornillo. Este tornillo va a permitir que yo le haga fuerza hacia la parte superior, y esto va a permitir que la mano derecha accione y vaya moviéndose acá hasta que inmediatamente mueva el tornillo. Si ya se movió el tornillo, entonces ya empieza a aflojar. Pero si por A por B está volviendo a hacer resistencia, entonces la mano derecha no es ahí, sino tengo que volver para el otro lado. Entonces tenemos que ver cuál es el eje de giro. Si es para la mano derecha o para la mano izquierda, pero siempre la mayoría es para la mano derecha, porque la acción de la fuerza voy aplicando y una forma de rotación. Entonces el momento de fuerza va a ser igual a la fuerza que yo estoy aplicando por la distancia que va recorriendo hacia el eje de rotación. Otra aplicación, tenemos la clásica, ¿no? Estamos utilizando el martillo y luego al momento de accionar y sacar un clavo. Entonces acá estoy haciendo la fuerza, y la fuerza que estoy haciendo accionando de adelante hacia atrás, entonces la distancia que estoy presionando y estoy jalando poco a poco hasta que el tornillo salga, entonces se va a elevar y también va a formar un ángulo, acá, por eso que estamos viendo. Y luego la distancia que también va teniendo acá, distancia de acá y distancia de acá abajo, o sea, todo eso. De repente simplemente va a haber alguna situación propia de unos 5 o a 10 centímetros de accionar hasta que salga el clavo. Pero si ofrece resistencia el clavo, entonces nuevamente tenemos que accionar por medio del martillo y luego volver a sacar. Entonces esa es la fuerza que yo voy a producir aplicando sobre un cuerpo. Acá tenemos la clásica que cuando la persona lo quiere sacar, abrir una gaseosa, destapar la botella, inmediatamente sacamos con
lo accionamos y tratamos de hacer el giro convenientemente de la chapa para que de esa manera lo podemos sacar al instante, pero después no puede. ¿Por qué? Porque inclusive podemos romper la parte del pico de la botella y ahí se sale con chapa y todo. Entonces uno tiene que tratar de buscar el punto de apoyo, acciona en un lado, acciona en otro lado hasta que se destapa tranquilamente, y la resistencia que está ofreciendo la misma chapa va a ser más débil y el giro va a ser sobre su propio eje. Entonces voy rotando hasta que el punto de apoyo lo acciono, inmediatamente acciono con el destapador. La cuarta aplicación, esto es la que se utiliza más en los lugares de construcción, donde tenemos una carretilla. En la carretilla colocamos todo el desmonte. Inmediatamente cuando ya está lleno todo, inmediatamente tenemos que utilizar la fuerza para poder levantar el peso donde está todo ahí el material, y nuestro punto de apoyo son las llantas. Entonces ahí recién cuando empiezo a tener, va a haber el eje de rotación, o sea, el andar, darle movimiento a la llanta para que pueda accionar y aplicándole la fuerza determinada sobre el objeto que voy a botar. Y la clásica, bien claro, cuando tenemos acá inmediatamente en el embrague de cualquier automóvil, o también de una moto o de un ómnibus, ahí tenemos que ver cuando uno quiere imprimirle mayor aceleración, inmediatamente emplea una fuerza. Y esa fuerza también lo utilizo, pero en la parte de abajo va a haber también una resistencia, porque de repente por A o por B el acelerador se puede ir mucho o la aceleración ha sido poca y tengo que imprimirle mayor velocidad, y todo ese giro tiene que ser sobre su propio eje. Acá el teorema de Varignon. En el teorema de Varignon es un ejemplo para poder desarrollar los ejercicios, los problemas. Entonces acá tenemos que ver, el teorema de Varignon es un sistema de fuerzas, o sea, va a haber fuerzas que se van a actuar sobre la suma de momentos para producir por cada una de ellas. Entonces acá tenemos del teorema de Varignon el momento de fuerza, sumatoria del momento de fuerza va a ser igual también a la sumatoria del momento de fuerza. O sea, va a haber la resultante de fuerzas equilibradas. Pero acá en el momento de fuerza también van a actuar varias fuerzas en un plano, o sea, la sumatoria de momentos de los componentes con respecto al momento que van a utilizar, todas las fuerzas que van a ser equiparadas. Entonces, sumatoria de los momentos de la resultante va a ser a momento de fuerza 1 más momento de fuerza 2, de acuerdo a las fuerzas que van a actuar. Y tiene que haber también el equilibrio sobre el plano que van a actuar y la suma de los momentos que están actuando de acuerdo a la fuerza que va a imprimir. Acá tenemos un ejemplo donde la persona tiene que estar viendo cómo va a ser el desarrollo del momento de fuerza. Dicen el siguiente sistema de fuerzas paralelas. Paralelas, tenemos acá paralelas, ambos lados. Va a determinar la distancia del extremo A con respecto al extremo B, o sea, la fuerza que se va a actuar. La solución dice cálculo de la fuerza resultante, o sea, la fuerza resultante viene a ser la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen. Acá, como vamos a ver acá, la resultante va a salir de acá. Positivo, se dirige hacia arriba, 100 newton, 100 newton. 80, que es negativo, menos 80. 20, que es negativo, menos 20. Y luego también 100 newtons. ¿Cuántas fuerzas están actuando? 1, 2, 3, 4. Positivos y negativos. Entonces la resultante va a ser ¿cuánto? 100 más 100, 200. Positivo, 80 más 20, 100. 200 menos 100, 100 positivos. Entonces la resultante de toda esta fuerza de acá es 100. Ahora el cálculo del momento del resultante, la sumatoria de fuerzas. Inmediatamente acá tenemos 80, que es negativo, menos 80, va a actuar y va a trabajar con un metro. Aquí estamos viendo. Luego también 20, que es negativo, va a actuar con 2. 1, 1, 2. Más acá 100, que es positivo, va a actuar con 1, 2, 3, con 3. Entonces se hace la sumatoria de fuerzas. Menos, como es menos, 80 por 1, 80. Menos 40, más 300, sale la sumatoria de fuerzas del 180 Nm, newton por metro, que es la unidad específica. Y por último, voy a hallar ya la sumatoria de la fuerza con la sumatoria de la fuerza resultante que me está pidiendo. Y hemos acabado de ver que la sumatoria de fuerza va a ser igual a 180 Nm.
Y R, ya teniendo en cuenta lo que es 100, acá está, 100 newton. Y X me está pidiendo lo que es la resultante. Inmediatamente NM igual, X lo jalo para acá, 180 que está acá en la mano izquierda y esto lo bajo abajo, nada más. O sea, de lo que estamos utilizando paso dividiendo. 180 entre 100, 1,8. N newton se anula y quedan metros. O sea, 1,8 metros es la resistencia. Así que, estimados alumnos, espero que hayan comprendido y les haya servido mucho al momento de realizar la clase de momento de la fuerza. Muchas gracias.